El palero prende con entumbo alcohol para quitar todos los espíritus malos o corrientes que han podido traspasar el trabajo, eliminando así todo obstáculo que se le presenta o se le presenta a la persona. Arrea, buena chichi, arrea, los enfumbe para que eliminen toda corriente mala que puede estar perjudicando el trabajo. Me han preguntado si en realidad las mujeres pueden dar en ganga. Ya he dicho en otros programas que no, las mujeres no dan en ganga. Las mujeres son yayi en el Monanzo Congo y sirven para ayudar a las ahijadas y muchas de ellas consultan. Muchas de ellas cuando hacen un trabajo de rompimiento a una ahijada, ellas están presentes para así dar fuerza a la muana o a la mujer que se lo hace y protegerla de cualquier cosa que le pudiera suceder. Esta religión es neta para hombres. La mujer tiene, como hemos dicho, un segundo término en ella, ya que tiene periodo y a la vista de los espíritus es débil. Las mujeres no pueden rayar. Eso está más que dicho. Las muanas o las mujeres pueden tener un fundamento de mamá un bola, virgen de regla, una tinaja. Pueden tener un fundamento de mamá chola, la caridad del cobre, que es un fundamento con palos pequeños, como hemos dicho, de 3 pulgadas, en un candango cazuela de barro profundo, y esos palos están casi a ras con la tierra, que se le echa sobre todo tierra de río. Podemos decir que el trabajo se ha transformado en el propio entango y que por ningún motivo podemos quemar el trabajo adentro. Echamos en tumbo el alcohol por fuera y así libramos de aquellas corrientes que se quedaron en caso de que algún espíritu haya traspasado el trabajo, a pesar de que los inquisis de Nganga protegen de que esto no suceda. Cada signo está fortificado por el poder que posee la Nganga tulumana, donde se desempeña paso a paso la fortaleza de los inquisis de Nganga, que van a estar limpiando el encombo de la persona y le ensila los caminos. Las engangas solo son heredadas cuando la persona muere si ésta no coge camino. Las muanas o mujer, como hemos dicho, no pueden tener engangas. Las mujeres no rayan. Esto es una religión neta para hombres. No se puede ser lesbiana ni homosexual para estar en esta religión. Los homosexuales no son paleros. No vamos a estar metiendo cuentos, historias a otras personas que no conocen esta religión. Esta es la única religión que está colindante con el ñangué, con los abacuá de Cuba. Para ser nasacó de un juego tiene que ser palero. Si no es palero no puede ser nasacó del juego.
de los ñáñigos. Que ya es otro tema que no me puedo meter en eso. Pero esto sí está colindante con los ñangué o abacuá. Claro que no tiene que ver una cosa con otra, pero para ser el nasacó de juego tiene que ser palero. Bueno, ese es otro tema que pudiéramos hablar en otros momentos, que no me pertenece a mí. Muchas veces nos hemos preguntado por qué muchos paleros no pintan firma para hacer un trabajo. En mi mente no cabe que ningún palero no pueda pintar firma o patipemba para hacer un trabajo, porque esa es la fortaleza de los espíritus. Los engueyos no pueden hacer trabajo de esta índole. Los motivos son que nosotros trabajamos con espíritus que en vida eran paleros, que eran tatas, que eran mayores, hasta tataitas. Y no puede venir un engueyo a quererlos mandar porque ellos no van a ceder a eso. Además, primero se aprende para después poder realizar cualquier tipo de trabajo. Una vez más, queremos decir que los paleros son sobre todo hombres, que sí existe la yayi y ella tiene un segundo término en esta religión. Fíjense que en los trabajos de tata no puede entrar ni la yayi porque afloja los trabajos cuando se realiza cualquier trabajo, si es para hacer sobre todo un trabajo de malas artes. La yayi tiene que quedarse afuera. ¿Por qué? Porque tiene raja, así como dicen los congos. Los engueyos no pueden estar en ceremonia de los tatas. O sea, este trabajo que usted está viendo aquí solo lo puede hacer un tata o un padre en ganga, o un tata en kisi, como es conocido. Los engueyos no pueden hacer esto. Ya lo hemos repetido y lo hemos dicho. Engueyo es el primer rayamiento que se hace en la religión esta. Tata es el segundo rayamiento que autoriza a que usted pueda tener una enganga y pueda trabajar con ella y realizar estos trabajos que usted está viendo, que son del Tatiraca Batalla Mundo. Esto es bueno de que ustedes lo sepan, porque de ese modo se van a librar de muchos problemas. Lo que usted incumpla aquí, usted es el único responsable y los espíritus los van a estar castigando. Usted, como palero, los espíritus los sirven a usted. Los convenios o tratados de esta religión es que cuando usted muera, usted vaya para el mismo caldero. De esa forma se trabaja y de esa forma los guanguleros están seguros de lo que van a hacer. Los espíritus los sirven a usted ahora. Después, cuando usted muera, sirven a los espíritus si esa ganga queda heredada. Si esa ganga que coge camino, posiblemente usted también vuele por ahí lejos. La representación que ha cogido la ensara del trabajo es del propio entango del sol. Así vemos cumplimentado una vez más este trabajo y pedimos a todos los tata, tataíta, yayi, engueyo que siempre, siempre estén por el camino recto de esta religión para que no tengan complicaciones. Y si usted es una yayi, que no dudo que usted pueda hacer sus trabajos,
y sutil efecto como otros ganguleros, pero la limitación está en que usted no puede rayar, ni usted puede entregarle en gangas. Ahora, si su esposo es palero, ustedes pueden ser los dos, eh, la madrina y el padrino del Munanzo Congo, donde usted puede estar ayudando constantemente a Munanzo a prosperar y sobre todo, cuando es un palero verdadero, deja que la madrina, la yayi de Munanzo, atienda a las otras yayi para así verse liberado de la saya, porque hay paleros que no permiten ni que la muana entre a Munanzo Congo para así no aflojar su enganga. Las mujeres entran en pantalones, las mujeres no entran en falda ni en saya al Munanzo Congo. Las mujeres tienen que entrar en Munanzo Congo con el pelo recogido. Las mujeres cuando entran al Munanzo Congo no pueden estar pintadas como las tanos o prostitutas. Eso es lo que dice el Congo. Cuando usted hace el acto sensual, usted no puede estar ni trabajar la enganga. Usted tiene que primero limpiarse para poder usted trabajar con la enganga. Si usted hace el acto sensual, después usted no puede venir a pedirle a esos espíritus porque usted viene con olor a mujer y posiblemente después esos espíritus vayan a hacer el acto sensual con la mujer que usted lo hizo porque usted le está trayendo sus olores. Nunca crea que usted se la sabe toda, porque siempre hay alguien que sabe más que usted. Usted atienda a los que saben, a los mayores, y de ese modo usted va a aprender y va a tener el respeto a aquellos que saben y usted con el tiempo lo van a respetar igual porque usted aprendió correctamente esta religión. No se deje hacer cuentos, que la vida es una sola y que el tiempo pasa a prisa y no alcanza el tiempo para saberlo todo. Ahora yo tengo una enganga porque me rayé hace poco y después me hice tata al año y tengo una enganga y creo que con esta enganga soy el rey poderoso. No es así. Usted con esa enganga le puede tener guerra con otro palero mayor y acabar con usted. Aunque usted crea que usted es el muertero más grande que existe en la religión. Echa harina y cubre haciendo representación del propio tango del sol. El trabajo ha seguido complementándose y así fundamentando las corrientes que ya a esta hora están limpias para abrir los caminos de la encila para así librar a la persona que se le ha hecho el trabajo de todas las cosas malas. Cuando vaya, da recuerdo por allá. Da recuerdo Tolonfumbe, recuerdo por allá. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Yo a lo mundo caminando, camina chola, camina. Y camina chola, te. Es unas horas. Y camina chola, te. Va con tu maña. Camina chola, te. Y camina chola, te. Y camina chola, te.